Muy buenos días. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en este conversatorio. Hablemos claro, conversatorio de Tierra Deseable. Hoy, Viernes Santo, vamos a tratar un tema muy interesante para la iglesia cristiana. Y para ese tema tenemos dos invitados de lujo. El pastor Nelson Rojas Giraldo, presidente de la Asociación Liga Bíblica Colombiana y vicepresidente de la Denominación Bautista de Colombia. Pastor Nelson, ¿cómo está usted? Bien, gracias, Pastor Jorge, hermano Jorge. Qué bueno poder estar con ustedes acá. Me siento honrado de la invitación que me han hecho en compañía del pastor Oscar. Y queremos estar hablando hoy claro, y también un saludo especial a todos nuestros amables teleaudientes. Bueno, pastor, muchas gracias. Y como ustedes ya conocen, nos acompaña nuestro pastor Oscar Calderón Hoyos. Jorgito, buenos días. Dios te bendiga. Y a todos ustedes que nos están viendo allí desde casa en este día tan especial que celebramos y recordamos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que vamos a tener un momento muy especial. Bueno, y entonces estoy seguro que con esta dupla de panelistas vamos a desarrollar un tema muy interesante. Y empezando, hablemos claro, ¿valió la pena el sacrificio de Jesús? Bueno, qué pregunta interesante, Jorgito, y justamente en este día, pero necesitamos empezar contestando una pregunta: ¿qué es el sacrificio? Y sacrificio es el esfuerzo que una persona se impone a sí misma voluntariamente por otra. Y justamente eso fue lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Ahora, ¿dónde comienza todo? Y tenemos que remontarnos al Edén. Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios le dio una indicación: podrán comer de todos los frutos de los árboles que están en el huerto, pero del fruto del conocimiento del bien y del mal no podrán comerlo, porque el día que de él coma, ciertamente morirán. Pero justamente el hombre y la mujer, influenciados por la serpiente, por el enemigo, tomaron el fruto prohibido. Entraron en rebelión y en desobediencia. Y esa desobediencia tiene un castigo, porque Dios, siendo justo, como un Dios justo, no puede dar por inocente al culpable. Así que desde allí inicia todo. Dios les expulsa del huerto de Edén, pero Dios empieza a pensar en un plan para redimir, para restaurar, para santificar y para salvar a ese hombre. Y a través de Jesucristo lo envía a la tierra y viene a dar su vida por nosotros. Allí comenzó todo. Bueno, me parece muy interesante la explicación del concepto de sacrificio, pero me queda una duda. ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús, Pastor Nelson? Bueno, yo tendría que responder una negativa y otra positiva. La negativa sería, y parece como raro, pero la negativa sería de que no valió ni vale la pena. ¿Para quién? Para los que no creen en él. Porque, como decía el pastor Oscar en su reflexión, hay una consecuencia de un pecado, de una falta. Y la palabra del Señor dice que al que no cree ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, aunque Él se haya sacrificado, aunque sea el remedio para el problema moral del hombre, si no lo recibe, si no lo acepta, si no cree en Él, pues no vale la pena ese sacrificio. Pero también hay otros que creen y sin embargo el sacrificio de Jesús no resulta beneficioso. ¿Por qué razón? Porque aunque cree, le añade al sacrificio de Jesús otras cosas, porque no cree que Él sea suficiente Salvador. Entonces le agrega los mediadores,
santos, religión, buenas obras, rituales, etcétera, etcétera. Bueno, para ese tipo de personas no les vale el sacrificio de Jesús, no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque están haciendo inválido el sacrificio de Jesús, ya que quieren complementarlo con otras cosas. Pero el sacrificio de Jesús, la respuesta positiva sería que sí valió la pena, porque para todos aquellos que hemos creído, Él fue el regalo más grande del amor de Dios para nosotros. Como dice Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, yo amplío un poco más acerca de que valió la pena. Es que no solamente valió la pena, sino que era necesario. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no solamente valió la pena, sino que era necesario. ¿Por qué razón? El sabio Salomón dice: no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces había necesidad de ese sacrificio, como mencionaba el pastor Oscar, para salvación. Él dice, no valió la pena para el que no cree porque ya ha sido condenado, pero sí valió la pena para el que cree, para nosotros los que creemos. Sin embargo, yo creo que Jesucristo vino a la tierra y entregó su vida por toda la humanidad, por todos los pecadores. Así que valió la pena para todos. Ahora, ¿qué necesitamos? Es que las personas conozcan, tengan la conciencia del sacrificio de Jesús. Porque sin sacrificio no hay redención, no hay perdón, no hay restauración. Sin el sacrificio no hay salvación. Entonces, sí valió la pena el sacrificio de Jesús. Bueno, gracias, pastor. Y eso también me lleva a una pregunta. ¿Por qué el mundo ha desvirtuado ese sacrificio? Porque no tiene como el valor tan grande que tuvo Jesús de haber entregado su vida por nosotros, y mucha gente no lo valora. ¿Por qué será que el mundo ha desvirtuado ese sacrificio? Pastor Nelson. Bueno, desde su ministerio en la tierra, Él fue rechazado por los religiosos de su momento y por los gobernantes, porque iba en contra de sus intereses, ya que empezó a enseñar acerca de devolver que el hombre es el único ser con conciencia moral y que debe vivir de acuerdo a las demandas de Dios y no solo de acuerdo a las tradiciones o costumbres religiosas de su momento. Entonces, por eso rechazaban rotundamente el ministerio de Jesús y por ende su sacrificio por todos nosotros en la cruz, ya que ni su resurrección, que es lo que hoy se celebra su muerte y el domingo su resurrección, que es lo valioso para la cristiandad. Ahora, Jorgito, perdón, yo quiero también intervenir un minuto más. El sacrificio de Jesús vale la pena no por nosotros, sino porque glorifica a Dios. El único camino para satisfacer la justicia de Dios es el sacrificio de Jesús. Es lo único que le podía realmente satisfacer plenamente a Dios. Entonces, este sacrificio glorifica a Dios. Ampliándote un poco más en la pregunta anterior acerca de la desvirtuación que hace el mundo acerca del sacrificio de Jesús, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y no las puede entender, para él son locura. Esa es parte de por qué desvirtúan las cosas. ¿Por qué? Porque en su vida, fuera del orden de Dios y de su propósito, a consecuencia del pecado, como decía el pastor Oscar, que viene desde el Edén, entonces el hombre en su naturaleza y en su vida de pecado, las cosas espirituales las deja a un lado, entonces desvirtúa todo aquello que en un momento dado le está recriminando su conducta. Pero yo quiero continuar con otro tema. ¿Cuál es el papel de la iglesia para que el mundo retome nuevamente el mensaje de Jesús? Bueno, la palabra del Señor nos dice que a Dios le pareció bien salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Y quién tiene la tarea de la predicación? La iglesia. Dios nos colocó como testigos de Él para anunciar las buenas nuevas. Nos dejó como sal y luz de la tierra. O sea, la sal tiene que sazonar,
dar sabor, preservar, y la luz tiene que alumbrar. Entonces el papel de la iglesia es encarnar a Cristo y presentarle al mundo cómo se vive el evangelio y hablarle al mundo del sacrificio de Jesús por ellos. Gracias, Pastor Nelson. Presentar al mundo el sacrificio de Jesús. Pero muchas veces vemos que la misma iglesia hace que la gente rechace por la forma como se puede llevar por los encargados de manejar la parte de la palabra, cómo llevan el mensaje de Jesús. No nos digamos mentiras. Hay mucha gente que habla de Jesús, pero su vida, su práctica y todo son testimonios contrarios a lo que están pregonando. ¿Cómo hacemos para que, si en la iglesia cristiana se presenta eso, podamos retomar realmente el camino verdadero para llegar a Jesús? Bueno, yo creo que hay algo que necesitamos en este tiempo y es una iglesia renovada, una iglesia que impacte, una iglesia que pueda mostrar el amor de Jesús, una iglesia que abriga, una iglesia que realmente puedan entender allá afuera de un lugar que es vivo, de un lugar donde se vive la palabra, donde hay un testimonio de vida, donde la gente desea realmente pertenecer, más que decir que es una iglesia hermosa, maravillosa, es como el deseo de pertenecer a esto que es el cuerpo de Cristo. Y definitivamente, Jorgito, la labor nuestra como iglesia de ir y llevarles el mensaje, de mostrarles el amor de Jesús, de contarles de que todos hemos pecado, todos somos culpables y que todos necesitamos de perdón de pecados, que necesitamos ser restaurados, que necesitamos ser salvados y que eso únicamente lo conseguimos a través de Jesucristo. El mundo no lo conoce. Y como el pastor Nelson estaba hablando, las cosas espirituales solamente las podemos discernir en el espíritu. Entonces el mundo está desvirtuando porque le falta conocimiento. Bueno, estoy recordando la historia de un hombre que cometió un delito y fue puesto en prisión. Los jueces estuvieron estudiando su caso, pero determinaron pues que ese delito no estaba tipificado. Así que decidieron abrir las puertas de la cárcel para que el hombre saliera libre. Pero sucede que el hombre dijo, no me quiero ir. Así que esto es una decisión libre y espontánea, el que quiere realmente recibir. Y hoy el mundo pues necesita a Jesucristo, pero cada uno es libre, tiene la libertad de libre albedrío de escoger si lo desea, aceptar o no. Bueno, gracias, Pastor Oscar. El mundo es libre, pero también podemos llevarle alternativas al mundo para que el mundo escoja. ¿Qué opina? ¿Tiene algo para complementar, Pastor Nelson? Sí, es que de lo que mencionaba el pastor Oscar es bien claro. Ustedes allí que nos están viendo y escuchando, ustedes tienen la oportunidad porque el Señor les está extendiendo la invitación a todos ustedes. Un día nosotros aceptamos que el sacrificio de Jesús valió la pena y por eso recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque es que el pecado, como mencionaba el pastor Oscar al comienzo, que viene desde el caso de Adán y Eva, ha permeado nuestras vidas, está en todos y cada uno de los seres humanos, porque pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces, los científicos dicen que podemos tener hasta 10,000 pensamientos diarios, y hoy aprendí que científicamente también está comprobado que hay 64,000 pensamientos, de los cuales el 80% son negativos. Así que hay una gran necesidad espiritual que todos tenemos, ustedes y nosotros. Nosotros tomamos esa medicina, la aplicamos y no es valedero el pensar de que voy a rechazar a Jesús o algo por la vida de los cristianos. Como decía Gandhi, que no me hago cristiano por causa de los cristianos. Eso no te va a servir de excusa, porque hay que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que fue el que se sacrificó en tu favor y en el nuestro. Ahora, la idea es que ustedes que están allí, que nos están viendo,
y que tienen a Cristo en su corazón, que han aceptado a Jesús y este sacrificio. Hoy mucha gente puede llorar por esa muerte en la cruz, pero tú y yo tenemos hoy es gozo, porque esa muerte era necesario para que tú y yo tengamos redención, tengamos restauración y tengamos salvación. Ahora tenemos que ir al perdido, a aquel que no conoce, aquel que necesita saber que solamente en Jesucristo está la vida eterna y que ese sacrificio vale la pena. Tú y yo tenemos una tarea inmensa, una tarea muy grande para ir y contar, evangelizar, llevar el mensaje, pero después capacitar, discipular para que las personas entiendan que solo en Jesucristo está la vida eterna, que un día dejaremos este mundo, pero que allí en la eternidad Él nos está esperando con los brazos abiertos y que ese sacrificio que Él hizo valió la pena. Pastores, no puedo negar que siento mucha emoción después de escuchar este mensaje. Y siento la emoción de que el sacrificio de Jesús sí vale la pena para nuestras vidas. Que posiblemente muchas personas no lo quieran aceptar, lo lamentamos, pero vamos a ver cómo llegamos a ellos. Porque no podemos quedarnos con ese honor y ese gran regalo que tenemos de la salvación sin compartirle a otros también para que conozcan a Jesús y sigan el camino que Él nos ha señalado. Pero a lo que venimos, vamos. Entonces, hablemos claro. Hay unos conceptos que dicen: Dios nos generó, el mundo nos degeneró, Cristo nos regeneró. Pero ahora, en este momento, viendo gran parte del mundo, podemos decir que el mundo se ha degenerado. ¿Cómo hacemos para volver a regenerar? ¿Cómo hacemos para llegar a esas personas? ¿Cómo hacemos para que en verdad la palabra de Dios permee el corazón de los que en este momento están por fuera de este modelo de salvación que Cristo nos da? Realmente necesitamos, los que ya conocemos al Señor Jesús, como muchos de los que nos están viendo y escuchando, necesitamos vivir ese evangelio. Pero a la vez necesitamos compartir ese evangelio. Es una fe en acción, que ama lo que Dios ama. Y Dios ama al perdido. Dios ama a los que estás mencionando que están sin Él. La iglesia debe amarlos y debe ir a ellos. Como decía Francisco Núñez, un evangelista mexicano, si la iglesia no cumple con su labor evangelística y misionera, no justifica su existencia. Entonces, ¿cómo vamos a que la sociedad sea transformada? Llevando el evangelio, viviendo el evangelio, para que el mundo crea que el Señor envió a su Hijo, que Dios envió a su Hijo al mundo en salvación por nuestros pecados y que Jesucristo también nos ha enviado a ellos a compartirles que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aunque hoy se celebre por Viernes Santo su muerte, pero su muerte fue para salvarnos, su resurrección garantizar nuestra vida eterna. Pero también quiero que pensemos sobre lo que la palabra de Dios nos habla, que la obra de regeneración la hace el Espíritu Santo, no es de nosotros. El que la hace es el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer es conectar a las personas con Jesucristo. Y Jesucristo a través del Espíritu Santo va a regenerar. Entonces, Dios nos generó, el mundo y el pecado nos degeneró, pero Jesús a través del Espíritu Santo nos regenera y nos da una nueva vida, una vida en Cristo. Bueno, eso me gusta y me llega una idea aquí a la cabeza. Nosotros recibimos ese gran tesoro. ¿Por qué no lo compartimos? Cuando uno mira los recursos naturales, de las lagunas nacen los ríos, pero hay un mar el cual recibe y no da nada, y se llama el mar muerto.
Si nosotros recibimos, pero no damos a los que necesitan la palabra, si no compartimos la grandeza y maravilla de ser un amado hijo de Dios, seguramente estamos como el mar muerto, recibiendo y no damos nada. Entonces, yo creo que sería interesante que ustedes nos hagan un llamado de cómo podemos nosotros difundir la palabra y que más personas lleguen a los caminos del Señor. El Señor nos dejó como testigos y nos mandó, nos comisionó para que vayamos y llevemos su palabra. Esa es la tarea. Si quieres que el mundo cambie, no va a cambiar a menos que la intervención del Espíritu Santo, como decía el pastor Oscar, sea real en la vida de ellos. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien predique? Entonces hago un llamado a todos los que son cristianos a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dijo que nuestra vida en Dios es salvación. Nuestra vida con Dios es comunión, pero nuestra vida para Dios es servicio. Y a eso nos llamó el Señor, a servir. Y todos y cada uno de nosotros servimos. Tú no necesitas ser el gran predicador o el gran pastor o apóstol, sencillamente tener un corazón dispuesto para ir y testificar acerca de Jesús, de llevar ese mensaje. Tan solo un Dios te bendiga, Jesús te ama. El simple hecho de extender la mano al necesitado, de seguro que eso va a traer algo profundo en las personas y van a buscar este camino maravilloso que es Jesucristo. Usted, pastor Oscar, mencionó una palabra, camino, Jesucristo. Y yo en este momento ligo esas palabras de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué podemos decir de esa maravillosa promesa del Señor Jesús para nosotros? Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe y sin la vida no se vive. Jesucristo es eso, camino, verdad y vida. Pero no dijo, soy un camino, dijo, soy Él. el camino. No dijo, soy una verdad, la verdad es una sola, Él es la verdad. Y Él es la vida, porque de Él vino la vida y fuera de eso la está restaurando, está devolviéndonos la imagen y semejanza que hubo antes del problema de Adán y Eva y nos está devolviendo la imagen y semejanza de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. Bueno, y podemos tenerlo todo. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Así que podemos tener todo lo material, podemos tener salud, podemos tener todo, pero si no le tenemos a Él, realmente nos falta todo. Así que vengamos a Él y Él nos va a abrigar y hacerle a Él parte de nuestro diario caminar. Él es el único camino a la salvación, el único camino para nuestro perdón de pecados. Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Hablemos claro. Voy a tomar la vocería de muchas personas que nos están viendo y que están convencidos hoy de lo que ustedes han dicho del sacrificio de Jesús. Pero pueden preguntarse, ¿y cómo hago yo para que ese sacrificio de Jesús sea efectivo en mi vida? Ok, hablemos claro. Jorgito está tomando la vocería de algunos de ustedes que se estarán preguntando, como él dijo, ¿qué debo hacer? Bueno, se necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque la salvación no es algo que uno se gana ni se merece. Y es algo que se recibe por fe. Pero quiero clarificar primero qué no es fe salvadora. La fe salvadora no es fe temporal. O sea, no es que crees por un momento, por un tiempo, dependiendo si es Semana Santa, o dependiendo si es diciembre, o dependiendo de otra temporada religiosa. No, la fe no es temporal.
Y la fe es salvadora, es depositar totalmente tu confianza en Jesucristo, transferir tu confianza a Jesucristo recibiéndole como Señor y Salvador. O sea que si has confiado en la religión, en el dinero, en amigos, en otras cosas, ahora solo vas a depositar tu confianza para salvación en Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz pagando el precio de tus pecados y los míos. Por eso allí en la cruz, antes de morir, dijo: consumado es. O sea, está cancelado, está pago. El precio de tu salvación y la mía, Jesús la pagó en la cruz y solo se recibe a través de la fe, invitando a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida. El pastor Oscar complementará algo más en cuanto a ese caminar ahora en Jesús. Bueno, y estoy emocionado de ese Dios tan bueno que tenemos. Algo tan sencillo, tan pequeño para beneficiarnos, para hacer efectivo ese sacrificio de Cristo en la vida. Como el pastor Nelson estaba diciendo, y la Biblia lo declara: el justo por la fe vivirá. Pero ahora queremos también hacerte una invitación. Permítenos seguir construyendo, edificando tu vida en principios, en valores cristianos, en las enseñanzas de nuestro Salvador. Así que te invitamos para que vengas a la iglesia para seguir edificando tu vida. Ven a nuestro instituto bíblico, hay mucho que aprender del Señor y esto también te va a ayudar a que crezcas cada día en el conocimiento del Señor y puedas sacar todo ese provecho de lo que el Señor tiene para todos nosotros. Bueno, y así pudiéramos seguir hoy, Viernes Santo, llegar al sábado de resurrección y todo, hablando de las maravillas del Señor. Pero vamos a respetar el tiempo de nuestros videoaudientes y queremos dar un agradecimiento a los que están allá viéndonos. Esperamos que la palabra de Dios haya tocado sus corazones. Y muchas gracias, Pastor Nelson. Muchísimas gracias, Pastor Oscar. Ha sido un espacio maravilloso. Ha sido un espacio realmente grandioso. Solamente para finalizar, quiero pedirles un favor. Una pequeña conclusión acerca de lo que estábamos preguntando en este conversatorio. Hablemos claro y digámonos si valió la pena el sacrificio de Jesús. Recuerda que valió la pena el sacrificio de Jesús y depende de ti. Si crees, si le recibes, tienes la vida eterna. Para todos valió la pena, pero para hacerlo efectivo, eso te corresponde. Bueno, yo creo que 3 cosas. Número 1, el hombre es pecador y que solamente el sacrificio de Jesús nos puede salvar y que nosotros como iglesia tenemos una gran misión de llevar el mensaje de las buenas nuevas del evangelio a todas las naciones. Recuerda que tienes personas muy cerca de ti a quien le puedes compartir el mensaje de salvación. Y para finalizar, yo diría, el mensaje no solamente es verbal, el mensaje puede ser de actuación. Cómo nosotros podemos predicar con nuestro ejemplo, cómo nosotros podemos predicar que siendo un faro en la vida de muchas personas. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigamos hablando claro en nuestros conversatorios de Tierra Deseable. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.